Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo 25/2022. Es un importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir analizar y comentar el tema de la congruencia de fallos judiciales, particularmente en el caso de que en un tribunal de integración colegiada, específicamente en un tribunal colegiado de circuito, precisamente haya un cambio de integración y esto suponga que la persona que se incorpora a la nueva integración traiga un criterio diferente a la anterior integración respecto de un asunto que pueda haber tenido en diversos momentos, en diversas etapas, que ser solucionado por ese tribunal colegiado de circuito. Bueno, ya nos lo van a explicar nuestros invitados con detalle, pero es un tema de certeza, es un tema de congruencia, es un tema de seguridad jurídica y es un tema, pues a la postre, de confiabilidad del funcionamiento del sistema jurisdiccional en México. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida, allá lo dijo la Corte, a Jessica Berenice Paredes Zúñiga. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias por estar aquí, muy amable. Y también le doy la bienvenida a Fernando Andrés Ramírez Jasso. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí. Y para nosotros recibirte. Fernando, en el caso concreto, me parece que son muy relevantes y estoy cierto que serán del interés de quienes te van a escuchar y quienes te están viendo, los hechos del caso, el contexto fáctico, porque aprecio que precisamente, ya lo vamos a ver a lo largo del programa, pero precisamente la diversa interpretación del contexto fáctico es lo que a la postre genera el cambio de criterio que luego la Corte, me refiero al cambio de criterio del colegiado, que luego la Corte tiene que analizar. Entonces te pido que nos ayudes a entender el contexto fáctico, Fernando, y pues de una vez la secuela procesal para que la gente que te está escuchando diga, oye, ¿cómo es que estos hechos que tú ahorita nos vas a narrar llegan a conocimiento de la Suprema Corte? Si fueras tan amable. Sí, efectivamente, y pareciera que, como es un caso conocido por la Suprema Corte, que normalmente conoce de constitucionalidad pura y dura, ¿no? Pareciera que los hechos y la secuela procesal no importan, ¿no? Que solo importa cuál es el tópico constitucional a resolver. Pero como mencionas, en este caso vale toda la pena recalcar, ¿no?, cómo fueron los hechos y sobre todo la secuela procesal. Entonces tenemos que este hecho se originó en la Ciudad de México en el año 2019. Tenemos un camión de carga, lleva algunos cuadernos, van dos personas como tripulantes, Oye, unos cuadernos, pero va lleno de cuadernos. Sí, va lleno de cuadernos. O sea, sí. Son muchos cuadernos. Sí, no, o sea, es un paquete industrial, vaya, de cuadernos. Y bueno, en un semáforo, en los tantos que hay aquí en la ciudad, pues dos personas paran el camión. Una persona lleva una pistola, la otra persona lleva una navaja. Amagan al conductor y al que lo acompaña. A uno de los tripulantes originales del camión lo expulsan, lo sacan del camión y al otro que iba manejando, bueno, lo pasan para el asiento de atrás, ¿no? Ahí es donde podríamos ver ya desde ahorita cierta retención en la libertad de movimiento del piloto, ¿no? Del piloto del camión. Entonces, bueno, la persona que fue expulsada del camión toma un taxi, los va siguiendo. Ve a unos policías bancarios, les solicita ayuda y fue cuestión de cuadras que los detienen. Los llevan ante el Ministerio Público, se desarrolla el proceso conforme a las etapas del sistema penal acusatorio y se emite sentencia condenatoria a los dos cosentenciados. Los condenan a secuestro exprés, conforme al artículo 9 y 10 de la Ley General de Secuestro, y los condenan a 50 años de prisión. Impugnan los dos, se van a apelación, y en apelación confirman la condena de 50 años. Luego, bueno, aquí es donde empieza, ¿no?, lo interesante, ¿no?, lo que decíamos de por qué interesa realmente los hechos y por qué realmente interesa la secuela procesal en el asunto. Le vamos a denominar primer cosentenciado para evitar nombres e identidad. El primer cosentenciado promueve un amparo directo y entre los conceptos de violación señala: realmente
no se cometió secuestro, sino se cometió robo. Llega al Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y la magistrada ponente, bueno, propone a sus compañeros que efectivamente, que la privación de la libertad que ocurrió en ese momento no tiene los requisitos que solicita, que pide la Ley General de Secuestro, entonces, por lo cual se actualiza el delito de robo calificado de la legislación de la Ciudad de México. Y bueno, hay que recalcar que en ese momento ese tribunal estaba compuesto por la magistrada ponente, por otra magistrada y una secretaria en funciones de magistrada. En ese momento se vota dos votos a favor por la propuesta y uno en contra. El voto a favor fue de la magistrada ponente y de la secretaria en funciones de magistrada. Bueno, se emite este fallo, se ordena que se reponga el procedimiento y que se le juzgue a esta persona, se le condene o se le determine que los hechos más bien de la causa penal no son secuestros, sino robo. Llega el cumplimiento de la ejecutoria, se realiza lo ordenado y efectivamente solo se le impone, se le condena por robo calificado, ya no por secuestro. Y aquí la cuestión también sumamente importante es que ya la pena ya no va a ser de 50 años, que verdaderamente es una pena muy elevada, pudiéramos decir que Toda una vida. una vida, toda una vida. Sino ya solo de 8 años. Digo solo 8 años, pero me parece que el cambio es... En comparación con, porque 8 años también es mucho. Sí. 8 años no es que pasen En otros países, esas son penas incluso altas. altas, pero bueno, aquí, nuestra cultura jurídica, bueno, son 8 años y aquí lo relevante ya, se cumple la ejecutoria, son estos 8 años para el cosentenciado número 1 y con posterioridad, el cosentenciado número 2 promueve también el amparo directo. Y precisamente uno de sus argumentos fue: en el caso no se actualizó el delito de secuestro exprés, sino el delito de robo, y usa medianamente los argumentos que utilizó el tribunal colegiado para la sentencia de su cosentenciado, ¿no? Entonces, va al mismo tribunal colegiado, pero aquí es, insisto, la cuestión de la importancia, ¿no? de este desarrollo procesal. En el ínter entre que se dio el cumplimiento a la sentencia y que promovió la segunda sentencia, que promovió la segunda demanda de amparo, hubo un cambio en la integración del tribunal colegiado. Por una indicación del Consejo de la Judicatura Federal, la secretaria que estaba en funciones, bueno, ya deja de ser secretaria en funciones y se integra un magistrado. El proyecto de este segundo cosentenciado le toca a la misma magistrada ponente y le propone a sus compañeros la misma solución en sus términos que propuso para el primer cosentenciado. Es decir, que en el caso no se actualizó el delito de secuestro exprés, sino el delito de robo calificado. Lo que pasa es que aquí ya el cambio de integración ya no está la secretaria en funciones de magistrada. Y ahora el magistrado que se incorporó ya no comparte ese criterio. Entonces ya la magistrada ponente se encuentra en una situación de minoría, ¿no? Ya es 2 en contra que explícitamente pudiéramos decir que dicen, no, ellos consideran que es secuestro exprés y no robo calificado como originalmente proponía la magistrada ponente. Entonces, se propone en 2 ocasiones este proyecto, no se ponen de acuerdo, no pasa, y solicitan a la Corte que ejerza la facultad de atracción sobre este amparo directo. Y así es como llega a la Corte. Los ministros y la ministra de la Suprema Corte deciden atraer el asunto y, bueno, en pocas palabras se podría decir que tanto el tribunal colegiado como la primera sala determinó que aquí había una cuestión jurídica relevante para resolver y que era: ¿este tribunal colegiado está obligado o no a emitir esta sentencia del segundo cosentenciado conforme al mismo criterio jurídico que ya determinó para el primero? Es decir, a este cosentenciado también se tiene que ordenar que los hechos por los cuales fue condenado son robo calificado y no secuestro exprés. Esa era la pregunta y se añadía: ¿y el cambio de integración en el tribunal colegiado hace un cambio en esta obligación, si es que existe?
Y así es como se decidió atraer el asunto para resolver esa cuestión jurídica. Magnífico, gracias, gracias Fernando por esta síntesis tan clara. Jessica Berenice Paredes, a ver, en esta narrativa que Fernando nos acaba de compartir con tanta claridad, pues se observan diversos dilemas. Desde luego alguien podría decir, y le habrá llamado la atención a nuestro público, oye, ¿y si habrá sido secuestro o no habrá sido secuestro? La finalidad de la acción que despliegan estas dos personas era la privación de la libertad o se orientaba más bien hacia el apoderamiento de los cuadernos o del camión. No sé si iban sobre los cuadernos, pues no sé qué tanto valor tengan los cuadernos o en fin, o el camión seguramente valdrá, no sé. Habrá gente que se enfoque en eso. Y habrá gente que, me imagino yo, más del gremio jurídico, del gremio nuestro, que diga, oye, pues sí está buena la pregunta esta, a ver, porque cambió la integración, se tiene que aplicar un criterio jurídico diferente a dos personas que participaron de los mismos hechos. Porque en eso sí no hay discusión, ¿verdad? Sí. No. En eso estamos claros. Ahí sí. Es los mismos hechos, el mismo día, en la misma circunstancia, no hay ninguna diferencia. En este segundo tenor, Jessica, te pregunto y te planteo, se observa un tema de congruencia. El tema de la congruencia a su vez se asocia con la seguridad jurídica, con cómo nosotros vemos el funcionamiento del aparato jurisdiccional del Estado mexicano en términos de previsibilidad. ¿Es previsible o depende de cada integración o depende del momento en el que se resuelve un amparo? En fin, coméntanos en el tenor de la sentencia cómo se aborda el principio de congruencia, igualdad, no discriminación, etcétera. Sí, justo la sentencia retoma dos principios súper fundamentales en el sistema jurídico mexicano. El primero de ellos, como usted lo dice, es la seguridad jurídica y el segundo de ellos es el principio de igualdad. Este tema es súper relevante porque yo no creo que sea el primer tribunal colegiado que se haya enfrentado a esta problemática. Últimamente ha habido muchos cambios de integración, los magistrados se jubilan o hay cambios de integración porque los cambian de circuitos y demás, y justo se enfrentan a la problemática. ¿Qué pasa si yo no comparto lo que mis antecesores y yo pienso que se debe resolver de otra forma? Esto es algo que resuelve la seguridad jurídica. Y en esencia, palabras más, palabras menos, la seguridad jurídica es para nosotros los gobernados saber a qué atenernos si yo realizo una actuación, qué consecuencia jurídica y qué acto de autoridad le va a recaer a esa actuación, independientemente del criterio de cada uno de los juzgadores. Entonces, a mí me parece muy relevante, primero, que la Corte haya conocido de esto y segundo, cómo es que la sentencia lo resuelve a través de estos dos principios. Porque incluso, Jessica, escuchando la narrativa que hacía Fernando hace un rato, yo me imagino, no lo sé, ahí les pido el comentario a ustedes, pero yo me imagino que el cosentenciado 2, como le pusiste, Fernando, el cosentenciado 2, prácticamente lo que tenía que hacer era tomar la sentencia que dictó el colegiado en el caso del cosentenciado 1 y ponerlo casi como conceptos de violación de su propia demanda de amparo, en la esperanza y en la previsión de que, oye, pues si ya le resolviste así a este señor, juzga que fue objeto de enjuiciamiento en primera instancia y en la apelación por tales hechos, de los cuales yo soy partícipe, pues a mí me va a recaer el mismo criterio. ¿Te refieres a eso, no? Eso también es seguridad jurídica para ellos. Sí, claro, y en este aspecto se limita únicamente a la clasificación jurídica de los hechos, porque la responsabilidad se puede determinar dependiendo de la participación y las pruebas que tenga el juzgador. Pero en este caso concreto, sí, y es algo bien particular porque ambos cosentenciados fueron sentenciados en la misma sentencia de primera instancia y en la misma apelación. Llevaron su proceso en una misma causa penal y un mismo toca. Y salió una sentencia. Sí, una única sentencia. Para los dos. Sí, para los dos. Estamos hablando del foro común. Sí. Y ya en amparo, hasta amparo es cuando se separan. Ya deciden que a pesar de que cometieron el crimen o no juntos, cada quien va a velar por sus propios intereses y sus derechos. Y evidentemente al segundo cosentenciado, como el primero ya le reclasificaron el hecho a robo calificado, pues tiene la expectativa, a través del principio de seguridad jurídica, que en su caso en particular también se le van a reclasificar. Sin embargo, aquí está la problemática.
como cambió la integración del tribunal colegiado, ya hay 2 juzgadores que no piensan igual que la antigua integración y ellos están seguros de que fue secuestro. Y pues ahí genera una disparidad primero en la posible pena que les puedan imponer, como lo compartía Fernando. La pena de secuestro es de 50 años o más y la pena de robo, bueno, puede ser de 4 años y en este caso fueron 8. Entonces hay una injusticia primero. Es que en ese escenario que planteas, Jessica, casi le estás diciendo a estas 2 personas, es como que te regreso tu vida o como que ya vas a estar ahí. No sé qué edad tenían, pero pasar 50 años en la cárcel es casi ya, pues, Sí, cadena perpetua. ¿verdad? Exactamente. Entonces sí es una gran diferencia. Ahora, Jessica, a ver, me llama la atención, ahora que lo mencionas, pero además me llamó la atención cuando estaba leyendo la sentencia, esta idea que manifiesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando afirma que en efecto lo que no se podría variar en aras a la preservación de la seguridad jurídica es la clasificación jurídica, que era, así lo entiendo yo, la razón principal que recoge el colegiado. Es decir, para ponerlo en términos llanos, o era secuestro o era robo. Y luego vienen las consecuencias jurídicas que ya ustedes apuntaron. Sin embargo, la propia sentencia de la Corte abre la posibilidad de que en otros temas diferentes a la clasificación jurídica de la conducta sí pudiera haber variación. ¿Por qué? Esa parte podría también parecer que juegas con una mano en términos de seguridad jurídica y le dices a todos los colegiados, si cambia la integración, tú tienes que respetar la clasificación jurídica, pero en otros temas sí te puedes mover. Y entonces yo preguntaría, como lector ¿y la seguridad jurídica? Claro, en este caso es en atención a la naturaleza del juicio, es un juicio penal. Sí. Y cuando se acredita, cuando se dicta una sentencia, se acredita el delito, que es la clasificación jurídica, y aparte la responsabilidad penal de esa persona en la comisión del hecho ilícito. En este caso, la sentencia se enfoca únicamente en la clasificación jurídica. Los hechos son constitutivos, ¿de qué delito? Sí. ¿Secuestro agravado o robo? Y la participación o la responsabilidad depende de tu participación en ese hecho ilícito. Si bien pasaron los mismos hechos, ¿cómo fue tu participación? ¿Qué hiciste tú para participar en esto y que se llevara a cabo la conducta? Por eso es que cambia. Por eso la clasificación jurídica está protegida a través del principio de seguridad jurídica y no puede variar. Sin embargo, la responsabilidad sí, a través de tu forma de participación. Ahora, suponte, cosentenciado 1. Todas estas clasificaciones de los penalistas que no me lo sé, pero les encantan a mis amigos penalistas, que es partícipe directo en calidad de autor material. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Que con dolo, bueno, ok. Para el cosentenciado 1. Cosentenciado 2, partícipe indirecto en calidad de autor intelectual, instigador del hecho, no, ya saben, toda esta clasificación, etcétera. Bueno. Sí. Puede ser diferente del sujeto 1 y del sujeto 2, pero la pregunta, Jessica, aquí en términos del planteamiento que tú haces de seguridad jurídica es, ¿puede variar de lo que dijo respecto de una persona el tribunal colegiado respecto a lo que dijo el mismo tribunal colegiado para la segunda persona o no? O sea, entiendo que puede ser diferente el grado de responsabilidad, claro, ¿por qué? Porque eso depende de qué haya hecho cada quien. Exacto. Eso depende de las circunstancias fácticas de la comisión del hecho ilícito. Pero la pregunta es si puede variar. Porque yo entiendo en la lectura que yo hice, a lo mejor es una lectura incorrecta, ya ustedes me lo dirán, pero en la lectura que yo hice de la sentencia, lo que estoy entendiendo es que la Suprema Corte abre la puerta para que aspectos diferentes a la clasificación jurídica de la sentencia sí puedan ser materia de variación respecto a sujeto 1 y sujeto 2. Sí. ¿Esto es así? Sí, exacto. ¿Y esto es compatible con la seguridad jurídica? Sí, porque lo que no está cambiando es la clasificación jurídica y tu participación en los hechos, tú respondes de acuerdo a lo que hiciste, no lo que hizo tu cosentenciado. Entonces no le verías problema. A ver, Fernando. Ahí, mira, primero, y esto realmente lo confieso, ¿no? Es una discusión que me parece que esta sentencia lo trata, lo aborda, pero me parece que vamos a tener que seguir construyendo sobre esta misma problemática. Por eso, incluso fue el motivo de la atracción, ¿no? Llamó tanto la atención
Y es tan ordinario este problema que me parece que la Corte, no me parece, la Corte va a tener que ir construyendo, ahora sí que va a tener que ganar terreno por terreno, incluso ya no solo hablando del derecho en general, por materias. Ahorita estamos hablando de una cuestión de derecho penal y una cuestión de derecho penal que nos saltó a la vista, que es una cuestión muy particular, que es la responsabilidad penal, que es individual. Porque alrededor del derecho penal subyacen principios muy importantes como, no sé, la debida defensa, que cada persona es inocente hasta que se le dicte lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia, y la presunción de inocencia es algo que tiene que derrotarse de manera personal, individualizada. Entonces, en principio, y es algo, yo creo que es una de las cosas novedosas de la sentencia. La sentencia recorre la doctrina, la expone del principio de seguridad jurídica, y como dijo mi compañera Jessica, alude a la frase que ya todos sabemos, al menos en el gremio, de saber a qué atenerse, ¿no? Sí. Pero aquí lo novedoso que podría decirse que incorpora la sentencia es que si bien el principio de seguridad jurídica subyace para todos los actos de autoridad, incluso para toda la normativa, trata de ser muy específico y señala la sentencia. Sabemos que el principio de seguridad jurídica es aplicable para todo acto de autoridad, pero tratándose de resoluciones de autoridades jurisdiccionales, es fácil, o más bien no es fácil, podemos distinguir cuál es el elemento que subyace, cómo es que la seguridad jurídica, cuál es el impacto de la seguridad jurídica en las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales. Y dice, cuando una autoridad jurisdiccional decida sobre una cuestión jurídica y al momento de emitir, mediante sentencia firme, y cuando mediante esa determinación emita un criterio jurídico particular, ese criterio jurídico particular va a ser el derecho que va a aplicar a esa cuestión jurídica a lo largo, ¿no? Y no puede ser modificable. Correcto. ¿Qué implicaciones? Pero estás hablando ahí, Fernando, perdón, nos aproxima mucho tu exposición hasta este punto al concepto de cosa juzgada, ¿Sí? ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, ¿te estás refiriendo a eso o no? Digo, para entender. No. Aquí lo que se trató, y sobre todo por que la interrogante era novedosa, se trató de ser cuidadosos con los términos que la sala quería emplear, ¿no? Entonces, claramente sabemos que la cosa juzgada descansa en la seguridad jurídica. Correcto. Prácticamente la seguridad jurídica, una de las manifestaciones es la cosa juzgada. Entonces, lo que pretendió la sala es usar términos más generales para, insisto, ir viendo las cuestiones, ir ganando terreno caso por caso, materia por materia, para ver cómo podíamos trabajar con el principio de seguridad jurídica de acuerdo a las particularidades de cada caso. Entonces, de manera general y en principio podríamos decir que la primera sala determinó, cuando se emite este criterio debe ser el derecho aplicable de aquí en el futuro. ¿Pero qué implica esto? Implica que entonces la autoridad jurisdiccional no puede modificar el criterio que ya determinó, pero para esa cuestión jurídica particular, concreta y distinguible, identificable. En este caso, como nos decía Jessica Paredes, es la clasificación jurídica. La clasificación. Y es que precisamente la litis se acotó en ese tema, porque, insisto, la sala quería tiene que abordar esta cuestión caso por caso y elemento por elemento. En esta cuestión, la litis se limitaba solo a la clasificación jurídica, y ahí es donde los criterios, las consideraciones de la sala se limitaron, al menos en esta parte, para la clasificación jurídica. Ahora, no llega, nada más para apreciar, porque a lo mejor alguien que te esté escuchando en el programa, Fernando, tendría esta duda, no llega la sala a basar su argumento en el concepto de cosa juzgada. Es decir, no le dice al colegiado, oye, esto ya representa cosa juzgada, si te llega otro amparo del cosentenciado 2, pues ya es cosa juzgada. Tú no puedes variar en aras de la seguridad jurídica, pero el concepto de cosa juzgada no aparece, ¿cierto? No, la sala quiso ser muy cuidadosa y no usar el término cosa juzgada en aras de ir analizando los terrenos, ¿no? Analizando, desarrollando la doctrina, caso por caso, y yo no dudaría, ya es una cuestión muy personal, yo no dudaría que en algún momento se decante la sala pudiera ser el término de cosa juzgada, ya será decisión de los ministros. Pues y es la que ministra. se parece mucho. Se parece mucho. O sea, camina como cosa juzgada, habla como cosa juzgada, hace cuac como cosa juzgada, pero no le llamamos cosa juzgada.
Pues así fue la determinación de la primera sala, pero insisto, Bueno, va a haber, seguramente van a llegar más casos van a sobre llegar. esta, Sí, sobre sí, esta por cuestión. lo que decía Jessica de que, bueno, hay una dinámica de funcionamiento institucional en el Poder Judicial Federal. También es cierto que, pues todos sabemos que ha habido una tendencia a crear nuevos órganos. Eh, el Poder Judicial Federal ha crecido, hay nuevas necesidades en el servicio de administración de justicia a nivel federal y bueno, esto conlleva a una cierta dinámica que propicia el surgimiento de este tipo de cuestiones ciertamente y tampoco se vislumbra que en adelante pues esto vaya a cambiar porque pues es natural a una institución como es el Poder Judicial Federal de tan amplio alcance. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos para seguir en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo 25 diagonal 2002 y el principio de congruencia, seguridad jurídica en la manera en la que se resuelve en tribunales de integración colegiada, en el caso concreto que estamos analizando, tribunales colegiados de circuito. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en la conversación con nuestros invitados alrededor de la sentencia que resuelve el amparo directo 25 diagonal 2022 y pues lo que ya han escuchado ustedes, esta reflexión que hace la Corte sobre el principio de congruencia, de seguridad jurídica y la posibilidad de modificar o no, en el caso de dos cosentenciados, el criterio relativo a la clasificación jurídica de la conducta en dos diversos amparos directos en este caso. Bueno, Jessica Berenice Paredes Zúñiga. A ver, ahorita Fernando nos planteaba algo muy interesante, que es el hecho de que, bueno, en aras, tú también lo mencionabas, a la seguridad jurídica, en aras a, no le vamos a llamar cosa juzgada, eso ya dijimos que no es cosa juzgada, pero en aras a un principio de certeza, de certidumbre, pues decía Fernando, me gustó mucho tu expresión de saber a qué atenerse. Por lo que decíamos de que el segundo cosentenciado pues finalmente pudo haber basado su argumentación jurídica en lo que él o sus abogados leyeron de la sentencia del colegiado, la que dictó previamente. Bueno, entonces llegamos a esta etapa y yo aquí la pregunta que te hago es, ¿qué pasa con el principio de autonomía de criterio de quien se integra en el tribunal? Porque también el magistrado, era magistrado, ¿verdad? El que se integra después es magistrado. Entonces, en la nueva integración hay dos magistradas, una de ellas ponente, la que ya estaba que votó en contra, y llega un magistrado. A ver, Jessica, ¿este magistrado tiene autonomía para formularse su propio criterio o Sí. no? Sí, respecto a lo que previamente no se haya determinado ya. En el caso concreto, sobre la clasificación jurídica, no. Sin embargo, sobre la responsabilidad penal de esta persona en la participación de los hechos, sí. Que es esta diferencia que hacíamos antes del corte, ¿verdad? Ujú. Ahora, déjame ponerme los zapatos de este magistrado. Dice, bueno, en lo que ya se resolvió, pero el magistrado dice, pero yo no lo resolví. O sea, no es que yo esté variando mi criterio. Es más, yo no me pronuncié. Es más, yo no tuve oportunidad de estudiar el primer amparo, porque aquí Fernando mismo lo decía, llega a conocimiento ciertamente del mismo tribunal colegiado, pero a través de dos demandas de amparo diferentes. Son dos acciones procesales Sí. en diferente momento. Entonces, en el primer caso, el magistrado que se suma a la integración del colegiado, él no deliberó, no estudió el asunto, no fijó criterio y no votó. ¿En qué sentido le resulta vinculante lo que resolvió otra integración respetando su autonomía judicial? Él tiene plena autonomía judicial y eso es algo que se ha protegido desde todas las instancias del Poder Judicial. En este caso en particular, me parece bien importante delimitar qué sí sería autonomía judicial y qué sería una injusticia. Porque en caso de que esta nueva integración decidiera que sí es secuestro agravado, tendríamos dos sentencias por los mismos hechos, que es identidad fáctica, con distintos No, resulta, pues de digo, distintos con una resultados, sentencia, incluso una de 8, o sea, tú vas a estar 8 y tú vas a estar 50. exacto, por los mismos hechos jurídicos, bajo las mismas circunstancias fácticas, a una persona se le va a sentenciar por secuestro agravado
y a otra por robo calificado. Independientemente de cómo se llame, alguien va a estar 50 años en prisión y alguien 8. Oye, Entonces, y el en que va a este estar caso, 50 seguro se va a sentir muy mal. Va claro, a decir, oye, pues sería una plena injusticia y únicamente porque cambió la integración y no comparten lo que previamente ya se había resuelto. Entonces, independencia judicial no es cometer injusticias. Independencia judicial es velar por los derechos de las personas, así sean las personas que están detenidas, así sean las personas que ya están sentenciadas o las personas que están en etapa de ejecución, si en materia penal hablamos. Entonces me parece importante aclarar que la sentencia no va en contra de la independencia judicial de ningún juzgador, porque eso se vela en cualquier instancia del Poder Judicial, en este caso hablando desde la Suprema Corte, sino vela por los derechos de las personas y porque no se cometan injusticias. Entonces me parece que a través de esta sentencia de verdad se puede ver y se puede palpar justicia. ya me convenciste. Qué bueno. Sacaste 10 en argumentación jurídica en la carrera, ¿verdad? Se nota. Muchas ver. gracias. Fernando, bueno, ¿quieres? Por favor. Ahí, no, totalmente de acuerdo con lo que menciona Jessica, pero me parece que incluso la sentencia sí alcanza, y me parece que con toda intención, rescatar, no lo dice explícitamente, porque incluso esa no era una cuestión que en principio fue planteada, ¿no? De manera principal a la Corte para que resolviera, pero aquí vamos a determinar o hay que hacer distinción de lo que efectivamente resolvió la Corte. Y aquí hace ratito hice uso de la expresión cuestión jurídica concreta. Sí. Y me parece que es un elemento indispensable para saber de qué estamos hablando y los alcances de este criterio. Y sobre todo hablando de independencia judicial. Y modifico el ejemplo, la situación fáctica que nos tiene aquí. Imaginemos que ya no sea que un juzgado de distrito resuelve una cuestión jurídica y ese juez de distrito, no sé, se va a otra circunscripción, lo mueven, llega a otro juzgado de distrito y llega el mismo quejoso sobre el cual ya resolvió el anterior juez de distrito, llega este mismo quejoso a alegar una cuestión relacionada con lo cual ya se había resuelto el primer amparo. Un segundo amparo. Un segundo amparo, de algún tema muy relacionado. Entonces, aquí me parece que es más fácil advertir los efectos. Me parece que todavía es menos discutible, me parece que es más fácil advertir que este segundo juez de distrito, incluso hasta ya no por cuestión de independencia judicial, pero ya no habría posibilidad de ir en contra de la determinación que ya es una sentencia firme de lo que ya determinó su colega, el anterior juzgado de... Pero déjame aquí, Fernando, te propongo un tema que Jessica planteaba, que es en términos de que el objeto de la resolución y del criterio judicial de ese juzgado comporta identidad fáctica. Totalmente. No analogía. No analogía. Porque si no, estaríamos pensando en términos de precedente. Totalmente. Y no hay. No. A ver, la figura del autoprecedente no existe en México. Se puede, si ya no compartes tu criterio, bueno, Tu mismo criterio. razonas, dada argumentación reforzada. La Corte lo ve, bueno, no lo vemos todos los días, pero lo vemos con alguna frecuencia, utiliza esta expresión, ¿no? En una nueva reflexión. O sea, no existe el autoprecedente. Entonces, ese juzgado, pero tú estás planteando, Fernando, déjame entender bien esto. Cuando hay identidad fáctica, o sea, cuando es la misma situación jurídica concreta, los mismos hechos, los mismos elementos. No estamos hablando de situaciones parecidas. Sí. No estamos hablando de que el juzgado de distrito ya emitió un criterio en el que en este supuesto tal consecuencia jurídica. Y como tal, y por consecuencia, en supuestos jurídicos parecidos, forzosamente esta autoridad tiene que seguir este criterio. No, más bien, si una autoridad jurisdiccional ya determinó cuál es el criterio en una cuestión jurídica concreta, ¿qué es una cuestión jurídica concreta? Algún negocio, un tema en concreto que ya ha sido definido, y concreto hablo de que sean los mismos elementos fácticos, que el día de mañana llegue a otro juicio con la misma temática concreta. No estamos hablando en términos abstractos, estamos hablando de términos concretos. El mismo juicio, las mismas personas, las mismas pruebas, el mismo objeto de litigio. A eso se refiere, con eso es con el que juega la sentencia, y me parece que ahí se salvaguarda el principio de independencia judicial, porque en todo caso, si esta autoridad jurisdiccional que no participó en la discusión y en la votación de este criterio jurídico
En futuros supuestos jurídicos parecidos, no en la misma cuestión, en supuestos jurídicos parecidos, él puede tener el criterio que, Sí, sí, que su sí, no, consideración, pero estamos ante otro supuesto, ajá. Pero lo que tú dices del juzgado de distrito, a ver, técnicamente, desde el punto de vista técnica jurídica, se llama cosa juzgada. Llámenle ustedes como quieran. Lo que acabas de plantear tú, en donde hay identidad fáctica, identidad de sujeto, Sujeto, identidad de caso. todo, y ya hay resolución, eso se llama cosa juzgada aquí y en todos lados. Sí, sí, de acuerdo. O sea, no, llamemos a las cosas por su a ver, Por su nombre. Ahora, Fernando, a ver, déjame Sí, sí, sí. problematizar esto, porque, como decía muy bien Jessica, esto puede seguir pasando. Y quienes los están escuchando ustedes, pues eventualmente, o ustedes mismos del día de mañana que integren este tipo de órganos jurisdiccionales o la Suprema Corte, van a tener que tener muy claro el criterio. El amparo directo en materia penal, en términos de ley de amparo, se puede promover en un plazo máximo de 8 años. En 8 años, ustedes imagínense, en la dinámica institucional de un tribunal colegiado circuito, puede venir no un cambio de adscripción, sino de integración, perdón, sino muchos cambios de integración. A la postre puede ser que en ese tribunal colegiado circuito ninguno de las tres personas juzgadoras que lo conforman en una fecha posterior, dentro del plazo de los 8 años, haya estado presente en la primera deliberación. En el criterio de la Corte, de conformidad con el amparo directo 25-2022, ¿la integración totalmente renovada también estaría vinculada en los mismos términos? Sí, de hecho, como advertí hace momento, esa es como la segunda parte, ¿no? De la interrogante que llegó a la Corte. Y la sentencia primero desarrolla el principio de seguridad, igualdad, y llega a esta conclusión, ¿no? Que hemos platicado de ella. Y concluye, a ver, nosotros ya desarrollamos los alcances del principio de seguridad e igualdad ante la ley. Ya dijimos que tiene estos efectos, que entonces los tribunales colegiados no pueden modificar cuando sea la misma cuestión jurídica concreta. Perfecto. Entonces, concluye la sala. Dado todo el desarrollo que hemos llevado hasta acá, no advertimos razón alguna, elemento alguno, que el cambio de integración en un órgano colegiado modifique en algún punto los alcances a los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica que nosotros ya hemos desarrollado. Y lo hace y lo simplifica, más o menos como el ejemplo que traté de exponer hace un rato. Si una autoridad jurisdiccional ya determinó cierta cuestión jurídica, otra autoridad jurisdiccional no puede decir, no, ese criterio no es vinculante para mí porque yo no lo determiné. No, pero es que no es criterio, se llama cosa juzgada. Cosa juzgada, ajá. Pero entonces no podría decir, yo no lo determiné, Claro. entonces no es vinculante para mí. Me parece que aquí la cuestión, como se incorporan elementos de un órgano colegiado, dos personas diferentes, me parece que estos elementos como que de alguna manera dificultan, ¿no? El entendimiento de estos principios, pero si lo entendemos de una manera más tradicional y más fácil, si damos un pasito para atrás, como que la cosa parece más sencilla. Si una cuestión ya fue decidida por sentencia firme, ya no puede ser modificada. No, y el argumento, Jessica, que me parece impecable, es a la postre, si tú le intentas explicar esto a una persona que no haya estudiado Derecho, vamos, salimos aquí a la calle y le decimos, oiga, ¿a usted le parece justo que dos personas que llevaron a cabo los mismos hechos, pero que luego llevaron sus procesos jurisdiccionales en algún momento por separado, sea una sentenciada a 50 años y otra a 8 años? Esa persona te va a decir que no. O sea, no hay manera de defender desde el sentido común, ya no desde la argumentación jurídica, desde el sentido común, una solución distinta a la que llega la sentencia. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero sí estoy intentando problematizar esto porque eventualmente, y ahí viene la pregunta para ti, Jessica, en aras a algo que plantea Fernando que me parece extraordinariamente interesante. Ahorita estamos hablando de materia penal. Y la materia penal tiene principios específicos. Tú mencionas principio de presunción de inocencia, pero está taxatividad, está proporcionalidad, está reserva de ley. Hay muchas cosas en el 14 párrafo tercero, en el 20, en el 22, en fin, ¿no? De la Constitución me refiero, claro. Entonces, Jessica, ¿cómo vislumbrar esto también hacia otras materias? Porque, por ejemplo, ciertamente en la materia penal, decía yo, en el amparo directo tienes un plazo máximo de interposición de la demanda de 8 años, pero pues en otros procesos, pensaría yo, por ejemplo, fíjense, en un proceso familiar de pensión de alimentos no hay cosa juzgada. En guardia y custodia
de niñas, niños y adolescentes, no hay cosa juzgada. Entonces, eventualmente, en ese inter de que la parte actora puede dudar si presenta en este momento la demanda, si se espera el próximo año, a ver si se arreglan las cosas, a ver cómo responde el otro cónyuge. Ya saben lo que pasa en la realidad. Puede sobrevenir un cambio de integración. Entonces, también la pregunta sería, Jessica, ¿vislumbras que nosotros, leyendo esta sentencia del Amparo Directo 25-2022, podríamos ir señalando otras áreas de interés también? Claro, es algo que tiene que hacer la primera sala, que fue quien resolvió en específico este asunto, pero en general la Corte e invitamos a todos los tribunales colegiados también a ir desarrollando la doctrina. Pero sí, es algo que tiene que desarrollar la Suprema Corte, ir desarrollando qué pasa en las distintas materias. En este caso, tal vez podría llegar a ser un poco más fácil porque se trata de clasificación jurídica y dejamos libre responsabilidad, como lo hemos estado platicando. Y en otros asuntos o en otras materias, como por ejemplo en materia familiar, también se resguardan muchísimos otros derechos a través de muchísimos otros principios. Y la Corte tendrá que ir definiendo. Esto abre la posibilidad para todas las demás personas a que la Corte vaya definiendo entre cosa juzgada, entre no cosa juzgada, entre cuándo sí opera la seguridad jurídica y cuándo la igualdad. Pero es una gran sentencia, es algo que impacta y abre la puerta para que se analicen otras materias. Y me parece que es algo que se va a hacer. Oye, Fernando, regreso contigo. En este tenor te planteo, yo puse el ejemplo de materia familiar, Sí. materia administrativa. De estricto derecho. Me parece que, no, hay que dejar claro, ¿no? En la sentencia se aboca a la cuestión que ya limitamos, ya estas cuestiones ya son más problematizando, ¿no? Opiniones más personales, pero me parece que... Pero estoy seguro que quienes te están escuchando y viendo ya, Sí. ya lo habrán pensado, porque dicen, a ver, acabamos de escuchar a Jessica que dice, y yo creo que, fíjate, te lo planteo también porque en el tenor literal de la sentencia ciertamente se aboca a clasificación jurídica, pero mi lectura no fue en el sentido que lo cierre. Ujú. Sí, abre la puerta. Más bien, exacto. Yo creo que la lectura adecuada y correcta del fallo, desde mi punto de vista, es de apertura, de abrir la puerta y no de cerrar una discusión. Por eso Jessica decía, bueno, y lo que haya de venir hacia adelante y será construyendo y todo, pero no está zanjando la corte. O sea, Sí, no, o sea, me parece que el criterio fácilmente es, no fácilmente, puede ser trasladable a otras materias, Correcto. discutible. Y en el ámbito administrativo, híjole, me parece que también estarían implicados otras cuestiones. Ya hasta la seguridad jurídica, en mi opinión, ya tendría otra concepción, porque ya estamos hablando de actos que implican a la sociedad en general, actos de la administración pública, correcto. que incluso hasta problematizando, algún criterio en un sentido o en otro podrían hacer hasta frustrar el desarrollo de la administración pública de acuerdo al criterio, ¿no? Que se emita. Entonces, pues sí tendríamos que ir analizando caso por caso y poniendo los principios no quiero usar la palabra principios en juego porque no quiero decir que se están ponderando principios, pero sí, no, pero sí, me parece que tendría que ser Bueno, un análisis. la seguridad jurídica sí es un principio, Sí, no es una regla. es una regla, pero no quiero abrir esa discusión, ¿no? De que cuándo va a pesar más el principio de seguridad jurídica y que incluso también está abierta esa discusión. Si realmente en casos futuros vamos a tener que hacer una ponderación, por ejemplo, hablando del principio de interés superior de las infancias, Sí. vamos a lo mejor en casos futuros, cuando realmente podemos, para no afectar en mayor medida a las infancias, cuando podemos prescindir o no de esta seguridad jurídica. No quiero abrir la discusión, pero me parece que inevitablemente en casos futuros van a llegar a esas discusiones. Y yo creo que a la postre lo planteas muy bien, porque esas son las discusiones que tiene sentido que lleguen a un tribunal constitucional. Y que luego lo demás que es, y sé que también aquí probablemente sea discutible esto que voy a decir, pero la legalidad quede a jurisdicción ordinaria o quede a tribunales colegiados, en fin, a la instancia que corresponda. Pero cuando nos enfrentamos a choque de principios, a mí, por ejemplo, me parece, y no estoy abriendo la puerta a ponderación, pero sí me parece que aquí estás identificando un valor de rango constitucional, que es la independencia de cada persona juzgadora. Porque la independencia judicial, recordemos, tiene una connotación externa frente a otros poderes del Estado, a la no injerencia.
en el quehacer jurisdiccional de otros poderes del Estado, pero tiene una dimensión interna, que es que cada persona juzgadora tenga su propio criterio. Entonces, tú tienes esto y tienes rango constitucional en México. Y tú tienes principios de seguridad jurídica, un sistema, no quiero filosofar, pero inmanente de valores que te dicen no cometes injusticias, trata a la gente como iguales. Y esto puede chocar. Esto puede chocar. Y entonces ahí es donde viene pues el tema de ¿y qué hago? Porque son dos cosas del máximo nivel. O sea, no es que el reglamento del municipio, no, espérame, es constitucional el choque, el enfrentamiento. Entonces yo creo que ahí viene un tema para que se deleite un tribunal constitucional. Sí, la verdad que sí, la Corte seguirá resolviendo asuntos así, pero más allá de eso, yo en realidad no creo que chocan, porque siempre cualquier juzgador, incluso desde que toma protesta o desde que está haciendo su examen, lo que busca, más allá de, no, yo quiero ser juzgador si es tu sueño, es hacer justicia y no ir en contra de la Pero el Constitución. criterio de estos dos integrantes del colegiado fue en sentido diverso. Sí, sin embargo, si nos enfocamos al caso concreto específico, era respecto a mismos hechos, identidad de ellos. Pero eso es lo que afirma la Corte. Ese magistrado que llegó a entregar ese colegiado dijo, yo creo que sí fue secuestro. La pregunta es, ¿ese criterio se tiene que respetar? O sea, ¿está en posición el magistrado de sostener ese criterio jurídicamente hablando o no? La Corte dice no. Sí, en este caso concreto no. En este caso concreto no. Yo sí veo un choque. ¿Tú no ves un choque ahí? O sea, le estás diciendo al magistrado, usted no puede tener libertad y criterio para resolver en un sentido diverso. Usted tiene que aceptar que fue robo. Sí tiene libertad de criterio respecto a la responsabilidad de esta persona. No, y respecto a situaciones jurídicas similares, o sea, Exacto. por ejemplo, Sí. la sentencia y ya esa es una cuestión muy particular. En esta cuestión puede decir, bueno, obligado por el principio de seguridad jurídica sobre la cuestión jurídica que ya fue resuelta, pero este es mi criterio y puedo hacer un voto aclaratorio. Sí. Y para supuestos parecidos, pues yo ya hago yo ejerzo mi Sí, supuesto. no, en supuestos parecidos, pero ojo, porque en supuestos parecidos me parece que sí estamos ante la figura del autoprecedente. Sí, Y ahí otra sí, discusión. Otra discusión. Bueno, oye, y ya para terminar, porque ya nos quedan muy pocos minutos de programa, la parte de la sentencia, y digamos, identidad fáctica, circunstancias muy específicas, pero hay una parte de la sentencia, al principio sobre todo, en donde la Corte hace una síntesis muy bien lograda desde mi punto de vista de seguridad jurídica y de igualdad. Fernando, te pregunto, ¿recomendarías a las abogadas, los abogados, los estudiantes de derecho que te están viendo y escuchando que leyeran esa parte de la sentencia para que en su momento lo hicieran valer, no respecto a situaciones parecidas, que esperemos que sean episódicas o anecdóticas, sino en general para trabajar y seguir profundizando temas de seguridad jurídica? Y te lo digo por esto. Ustedes habrán visto muchas demandas de amparo donde se argumenta con seguridad jurídica de manera muy abstracta. ¿Qué quiero decir? Se vulneran las garantías de seguridad jurídica. ¿Qué artículo, qué garantía, bajo qué interpretación, qué párrafo, en qué dimensión de la seguridad jurídica? Porque tiene varias dimensiones. Se vulnera. O que a veces te dicen, se vulnera el principio de seguridad jurídica porque no se observó el principio pro persona. Y, ¿sí me explicó? Pero hay en la sentencia una construcción. Serviría para... No, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que mencionas. O sea, incluso hasta pudiera decirse, y mal decirse, ¿no? Que esta determinación y las consideraciones del principio de seguridad jurídica ya incluso se usan de machote, ¿no? En los tribunales colegiados este es el principio de seguridad jurídica y estos son sus alcances. Pero me parece que efectivamente la sentencia, o una de las cosas valiosas de la sentencia es que trata de enmarcar, delimitar, exponer una de las posibles consecuencias o una de las maneras que se puede materializar el principio de seguridad jurídica. Y como tú señalas, esta es una, pero pueden ser otras, y ya no solo de autoridades jurisdiccionales, y ya no solo de las resoluciones de las sentencias, otras determinaciones de las autoridades, otras autoridades, Incidentes, otros actos, suspensiones incidentes. del acto reclamado en el amparo, etc. Al final de cuentas, tenemos tan normalizado ya en la jerga, en el gremio, en el gremio jurídico, usar el principio de seguridad jurídica como comodín. Pero al final de cuentas me parece, y también lo señala la sentencia, el principio de seguridad jurídica incluso hasta es una de las finalidades del propio Estado y uno de los motivos por el que se creó el Estado.
O sea, me parece que si nosotros estamos constituidos en un Estado es precisamente porque queremos que se nos respeten los derechos conforme determine la ley y que si ya se determinó algo, ya se resolvió algo, bueno, pues eso que ya fue resuelto sea respetado por todas las autoridades, no solo jurisdiccionales, no solo sentencias, y es ahí donde yo creo que estudiantes, órganos tribunales colegiados, órganos jurisdiccionales en general, pues ahora sí que están invitados, ¿no? a profundizar en el principio de seguridad jurídica. Ojalá que te escuchen. Ojalá. Y que también pues empiecen por revisar esta importante sentencia. Jessica Berenice Paredes Zúñiga, Fernando Andrés Ramírez Jasso, gracias. Gracias Muchísimas gracias. por ayudarnos a entender esta sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.